Sea un excelente día, lleno de paz, armonía y salud. Les saluda el profesor Wilfredo Escoto. En esta presentación abordaremos las fuentes que describen a los esenios desde una mirada externa al mundo judío, explorando cómo esta misteriosa comunidad impresionó a los sabios del Imperio Romano y qué detalles nos dejaron autores como Plinio el Viejo e Hipólito de Roma en sus magistrales obras. La primera fuente romana. Se trata de Plinio el Viejo, un autor romano del siglo I, quien en su obra Historia Natural, escrita hacia el año 77 después de Cristo, nos ofrece una imagen singular de esta misteriosa comunidad asentada cerca del Mar Muerto. En este video utilizamos la traducción hecha por J. Bostock y H.T. Riley en 1855. Acompáñame a descubrir cómo los esenios impresionaron a los sabios del Imperio Romano y los detalles que nos dejó Plinio el Viejo en su magistral obra Historia Natural, en la cual nos ofrece una descripción geográfica de Judea, en la que incluye una referencia al Mar Muerto y la población que habitaban sus alrededores. Entre ellas, destaca de manera particular a un grupo de personas que considera extraordinarias y se trata precisamente de los esenios. Dice Plinio lo siguiente: el Asphaltites se refiere al Mar Muerto, no produce absolutamente nada excepto betún, del cual, en efecto, toma su nombre. Los cuerpos de los animales no se hunden en sus aguas, incluso los de toros y camellos flotan en ella. En longitud supera las 100 millas, las millas a las que hace referencia son romanas aproximadamente 148 kilómetros, con una anchura máxima de 25 millas romanas, unos 37 kilómetros. Y una mínima de 6 millas, unos 9 kilómetros. La Arabia de los nómadas se encuentra frente a él, por el este, y al sur se halla Maqueronte, Macherus, que en su tiempo fue, después de Jerusalén, el lugar más fuertemente fortificado de Judea. En el mismo lado se encuentra Callirroe, un manantial termal notable por sus propiedades medicinales, cuyo nombre refleja la fama que han alcanzado sus aguas. Después de describir el entorno natural que rodea al lago Asphaltites, Plinio dirige su atención a un grupo humano que habitaba en la región occidental, es decir, a los esenios. Una comunidad singular que mereció su atención y por eso mismo los incluye en su relato y dice lo siguiente. Situados al oeste del lago Asphaltites, Mar Muerto, a una distancia suficiente para evitar sus emanaciones nocivas, se encuentran los esenios. Un pueblo que vive separado del mundo y maravillosamente superior a todos los demás en toda la tierra. No tienen mujeres entre ellos, son ajenos al deseo sexual, no poseen dinero, las palmeras son sus únicas compañeras. Sin embargo, día tras día, su número se ve plenamente renovado por multitud de forasteros que acuden a ellos, impulsados a adoptar sus costumbres por las tempestades de la fortuna y exhaustos por las miserias de la vida. Así, por miles de siglos, increíble de contar, este pueblo prolonga eternamente su existencia sin que allí se produzca ni un solo nacimiento. Tan fértil fuente de población es para ellos el hartazgo de la vida que sienten los demás. Bajo este pueblo estuvo antiguamente la ciudad de Engadi, segunda solo a Jerusalén por la fertilidad de su suelo y sus palmares. Ahora, al igual que ella, no es más que un montón de cenizas. Luego se encuentra Masada, una fortaleza sobre una roca, no lejos del lago Asphaltites. Esto es todo lo referente a Judea. Hasta aquí el valioso relato de Plinio. La narración de Plinio fue escrita en el siglo I después de Cristo. Esta nos transmite tanto la singularidad del entorno natural del Mar Muerto como el carácter excepcional de la comunidad esenia. Este relato sobre los esenios es muy valioso por las razones siguientes. Primero, es una fuente no judía temprana, proviene del siglo I después de Cristo, contemporáneo de los hechos, y confirma la existencia de los esenios desde una perspectiva externa al judaísmo. Segundo, corrobora otros testimonios antiguos, apoya lo que relatan autores como Flavio Josefo y Filón de Alejandría sobre la vida austera, sin propiedad privada, y la atracción que ejercían sobre quienes buscaban retirarse del mundo. Tercero, describe el contexto geográfico, su referencia al lago Asphaltites, Mar Muerto,
Engadi y Masada sitúa geográficamente a los esenios y contribuye a la identificación de sus asentamientos. Cuarto. Aporta un valor histórico y antropológico. El relato ofrece datos sobre la organización y motivaciones de una secta religiosa singular, interesando a estudiosos del judaísmo y el cristianismo primitivo. Quinto. Otro aspecto de gran relevancia es la conexión entre el testimonio de Plinio el Viejo sobre los esenios y el sitio arqueológico de Qumrán. La precisión geográfica de Plinio, al ubicar a los esenios en la región occidental del lago Asfaltites, Mar Muerto, ha sido confirmada por los hallazgos arqueológicos en Qumrán, donde se encontraron vestigios de esta comunidad. Los elementos descritos por Plinio y corroborados por los manuscritos del Mar Muerto otorgan un gran valor histórico a la descripción del autor romano, cuya obra se considera hoy una fuente externa confiable sobre la existencia y características de los esenios. Segunda fuente romana. Hipólito de Roma, quien nació hacia finales del siglo II después de Cristo y desarrolló la mayor parte de su labor teológica durante el siglo III. Describe el modo de vida de los esenios en su obra Refutación de todas las herejías. En esta obra, dedica los capítulos 14 al 22 a detallar sus costumbres y creencias. Sin embargo, algunos eruditos han planteado la hipótesis de que el verdadero autor podría ser Orígenes de Alejandría. Este testimonio reviste especial importancia, pues corrobora lo ya expuesto anteriormente por Flavio Josefo y Filón de Alejandría. De las tres sectas de los judíos. En el libro 9 a partir del capítulo 13 Hipólito de Roma hace referencia a los esenios y dice lo siguiente, que entre los judíos había numerosas sectas, pero que hay una división reconocida entre ellos en tres clases. Los partidarios de la primera son los fariseos, los segundos los saduceos, mientras que el resto son esenios. Estos practican una vida más devocional, llenos de amor mutuo y templado. Y se apartan con disgusto de todo acto de deseo excesivo, siendo reacios incluso a oír la mención de cosas por el estilo. Y renuncian al matrimonio, pero toman los hijos de otros, y, así, les engendra una descendencia. Y llevan a estos niños adoptados a la observancia de sus propias costumbres peculiares, y de esta manera los educan y los impulsan a aprender las ciencias. Sin embargo, no les prohíben casarse, aunque ellos mismos se abstienen de casarse. Las mujeres, sin embargo, aunque estén dispuestas a seguir el mismo curso de vida, no admiten, en la medida en que de ninguna manera tienen, en un asunto de este tipo, confianza en las mujeres. El rechazo de riquezas y vida en común en la secta esenia. En el capítulo 14, Hipólito de Roma describe los principios de los esenios. Y ellos desprecian las riquezas y no se apartan de compartir sus bienes con los desamparados. Ninguno de ellos, sin embargo, disfruta de una mayor cantidad de riquezas que otro. Porque una regla con ellos es que un individuo que se presente para unirse a la secta debe vender sus posesiones y presentar el precio de ellas a la comunidad. Y al recibir el dinero, el jefe de la orden lo distribuye a todos según sus necesidades. Así que no hay nadie entre ellos en peligro. Y no usan aceite, considerándolo como una contaminación para ser ungido. Y aquí están superintendentes designados que se encargan de todas las cosas a ellos en común, y todos aparecen siempre en vestimenta blanca. La vida comunitaria de los esenios compartiendo sus bienes y apoyándose mutuamente. En el capítulo 15 dice Hipólito lo siguiente: pero no hay una ciudad de ellos, pero muchos de ellos se establecen en cada pueblo. Y si alguno de los adherentes de la secta pueden estar presentes desde un lugar extraño, consideran que todas las cosas son en común para él, y aquellos a quienes tenían por no conocidos previamente, lo reciben como si pertenecieran a su propio hogar y parientes. Y si ellos atraviesan su tierra nativa, y cada vez que emprenden un viaje, no lleven nada más que armas. Y también tienen en sus ciudades un presidente, que gasta el dinero recaudado para este propósito en procurarles ropa y alimentos. Y su túnica y su forma son modestas.
Y ellos no poseen 2 capas o un par de zapatos dobles, y cuando los que están en uso actual están arruinados, luego adoptan otros. Y no compran ni venden nada en absoluto, pero lo que sea cualquiera tiene, le da al que no tiene, y lo que no tiene, él recibe. Así vivían los esenios, oraciones, rituales y comidas sagradas. En el capítulo 16, continúa exponiendo Hipólito los principios de los esenios y dice lo siguiente. Y continúan de manera ordenada y perseverante, orando desde el amanecer, y no pronuncian una sola palabra sin antes haber alabado a Dios con himnos. Así, cada uno sale y se dedica al trabajo que prefiere. Después de haber laborado hasta la 5ª hora vuelven a reunirse en un solo lugar y se ciñen con vestiduras de lino para cubrir sus partes íntimas. Luego realizan abluciones en agua fría, y tras ser así purificados, se dirigen juntos al comedor. Ninguna persona con opiniones diferentes a las de ellos tiene permitido entrar allí. Se sientan en silencio, colocan los panes ordenadamente y junto a estos una comida adecuada. Cada uno recibe una porción suficiente, pero nadie prueba bocado hasta que el sacerdote ofrece una oración y bendice los alimentos. Después de la comida, el sacerdote nuevamente ora, y todos entonan himnos de alabanza a Dios, tal como al inicio. Luego dejan a un lado las vestiduras sagradas con las que comieron, que son de lino, y se vuelven a poner sus ropas comunes, que habían dejado en el vestíbulo. Después, se apresuran a retomar actividades agradables hasta la noche. Participan de la cena repitiendo el mismo rito que en el desayuno. Nunca levantan la voz ni se escucha tumulto alguno. Hablan con suavidad y respeto, turnándose para hablar con decoro. La calma dentro del lugar resulta, para los de afuera, como un misterio sagrado. Son siempre sobrios, y comen y beben todo con moderación. Los esenios, el respeto al maestro, control de las pasiones y amor por el estudio de la ley y los profetas. En el capítulo 17 Hipólito expone sobre los esenios lo siguiente. Todos prestan atención al presidente y cualquiera que sea la instrucción que él imparta, la obedecen como si fuera una ley. Pues desean intensamente que la misericordia y la ayuda se extiendan a quienes están agobiados por el trabajo. Se abstienen especialmente de la ira y el enojo y de todas esas pasiones, ya que consideran que son traicioneras para el ser humano. Ninguno de ellos tiene la costumbre de jurar, pero cualquier cosa que uno diga se considera más vinculante que un juramento. Sin embargo, si alguien llega a jurar, es condenado como indigno de confianza. Asimismo, son muy diligentes en la lectura de la ley y los profetas. Y, además, si existe algún tratado escrito por algún fiel, también lo estudian con esmero. Manifiestan una enorme curiosidad por las plantas y las piedras, dedicándose especialmente a investigar sus propiedades operativas, afirmando que estos elementos no fueron creados en vano. El ingreso a la comunidad esenia, pruebas, disciplina y juramentos sagrados continúa Hipólito en el capítulo 18, diciendo lo siguiente. Pero a aquellos que desean convertirse en discípulos de la secta, no les entregan de inmediato sus reglas, a menos que hayan sido previamente puestos a prueba. Durante el transcurso de un año, se les proporciona a estos candidatos el mismo tipo de alimentos, mientras continúan viviendo en una casa distinta, fuera del lugar de reunión de los esenios. A estos aspirantes se les entrega un hacha, un cinturón de lino y una túnica blanca. Al cabo de ese periodo, si uno demuestra dominio de sí mismo, se le permite acercarse más al modo de vida de la secta y es purificado con un lavado más riguroso que el anterior. Sin embargo, todavía no participa del alimento junto con los esenios. Después de haber demostrado si es capaz de adquirir autodisciplina, pues la costumbre exige que sea probado durante 2 años, y cuando se le considera digno, entonces es contado entre los miembros de la secta. Pero antes de que se le permita compartir una comida con ellos, debe prestar juramentos solemnes y temibles. Primero, que adorará a la divinidad, luego, que actuará con justicia hacia los hombres, que no dañará a nadie, que no odiará a quien lo haya dañado o sea su enemigo, sino que orará por ellos.
También jura ayudar siempre a los justos, guardar fidelidad a todos, y especialmente a los gobernantes, ya que, según los esenios, ninguna autoridad se otorga sin la voluntad de Dios. Y si el mismo esenio llega a ser un gobernante, jura que nunca actuará con arrogancia en el ejercicio del poder, ni será pródigo, ni recurrirá a adornos, ni mostrará una ostentación mayor que la permitida por las normas de la orden. Además, jura ser amante de la verdad, reprender al mentiroso, no robar ni manchar su conciencia por ganancias injustas, no ocultar nada a los miembros de su secta y no divulgar nada a extraños, aunque sea torturado hasta la muerte. Y junto con estas promesas, jura no transmitir el conocimiento de las doctrinas a nadie de forma diferente a como él mismo las recibió. Castigos extremos entre los esenios, expulsión y misericordia final. En el capítulo 19, dice lo siguiente: con juramentos de esta índole, es como los esenios comprometen a quienes desean unirse a la secta. Sin embargo, si alguien es condenado por algún pecado, es expulsado de la comunidad, pero a veces, quienes han sido así excomulgados mueren de una forma espantosa. Esto se debe a que, al estar atados por los juramentos y ritos de la secta, no pueden participar de los alimentos comunes entre otras personas. Así, quienes son excomulgados, en ocasiones terminan destruyendo por completo su cuerpo a causa del hambre. Y así ocurre que, cuando algunos de estos excluidos se encuentran ya en las últimas, los esenios suelen apiadarse de muchos de ellos que están al borde de la muerte, considerando que un castigo que llega incluso hasta la muerte constituye ya una pena suficiente por sus faltas. Como los esenios juzgaban con imparcialidad y honraban a Dios, a Moisés y el sábado. En el capítulo 20, Hipólito dice lo siguiente: en lo que respecta a las decisiones judiciales, los esenios son sumamente precisos e imparciales. Dictan sus juicios cuando se han reunido al menos 100 consejeros y la sentencia que emiten es irrevocable. Honran al legislador justo después de Dios, y si alguien blasfema contra este legislador, es castigado. Se les enseña a obedecer a los gobernantes y a los ancianos, y si 10 personas están sentadas en la misma sala, uno de ellos no hablará a menos que los otros 9 lo consideren conveniente. Tienen cuidado de no escupir en medio de los presentes ni hacia la derecha, y son incluso más rigurosos que los demás judíos en la observancia del día sábado. No solo preparan sus alimentos con un día de anticipación para no encender fuego ese día, sino que tampoco moverían un utensilio de un lugar a otro, ni satisfacen sus necesidades fisiológicas. De hecho, algunos ni siquiera se levantarían del lecho. En los demás días, cuando desean evacuar, cavan un hoyo de 1 pie de profundidad con una pequeña azada, que es el tipo de hacha que el presidente entrega inicialmente a quienes desean ser admitidos como discípulos, y cubren el hoyo por todos lados con su vestidura. Luego se sientan sobre el hueco, alegando que así no insultan los rayos del sol. Después de evacuar, vuelven a colocar la tierra en su lugar, y esta es su costumbre, escogiendo los lugares más solitarios para ello. Después de haber realizado esta operación, inmediatamente se lavan, como si la excreción los hubiera contaminado. De las 4 sectas de los esenios. En el capítulo 21, Hipólito expone lo siguiente: los esenios, con el paso del tiempo, han experimentado divisiones y ya no mantienen su sistema de formación de manera uniforme, puesto que se han dividido en 4 partidos. Algunos de ellos se disciplinan más allá de lo requerido por las reglas de la orden, hasta el punto de que ni siquiera tocan una moneda corriente del país, alegando que no deben portar, ver ni fabricar imagen alguna. Por esta razón, ninguno de los pertenecientes a esta facción entra en una ciudad, para no tener que pasar por una puerta donde se hayan erigido estatuas, pues consideran que pasar bajo imágenes es una violación de la ley. Pero los adeptos de otra facción, si escuchan a alguien hablar acerca de Dios y su ley, y esta persona no está circuncidada, lo observan atentamente, y si encuentran a alguien así a solas, lo amenazan con matarlo si se niega a someterse al rito de la circuncisión. Y si éste rehúsa aceptar la exigencia, no lo perdonan, sino que incluso lo matan.
Es a causa de estos hechos que han recibido su nombre, siendo llamados celotes por algunos y sicarios por otros. Los de otra facción no llaman Señor a nadie excepto a Dios, aunque se les someta a tortura o incluso se les mate. Pero también hay cismáticos más recientes que han decaído tanto en cuanto a la severidad de la antigua disciplina, que los que aún mantienen las costumbres primitivas no se atreven siquiera a tocarlos. Y si por accidente llegan a tocarlos, inmediatamente se purifican con abluciones, como si hubiesen tenido contacto con una persona de otra tribu. Y por esta razón desprecian la muerte, alegrándose cuando pueden concluir su vida con una buena conciencia. Sin embargo, si alguien tratara de torturarlos con el propósito de que alguno de ellos blasfeme contra la ley o coma alimentos sacrificados a ídolos, no logrará su objetivo. Pues un esenio de esta facción preferirá someterse a la muerte y soportar tormentos antes que violar su conciencia. También existen muchos entre ellos que tienen una longevidad notable, llegando incluso a vivir más de 100 años. Ellos sostienen que esto se debe a su extrema devoción religiosa, a su condena de todo exceso alimenticio, a su temperancia y a su incapacidad para dejarse llevar por la ira. ¿Los celotes eran esenios? Análisis crítico del relato y la confusión de Hipólito. El testimonio de Hipólito de Roma sobre los esenios debe leerse con cautela. Sus afirmaciones contradicen directamente las descripciones pacifistas de Flavio Josefo y Filón de Alejandría, y podrían reflejar un sesgo político o teológico más que una descripción fiel sobre los esenios. Hipólito introduce una versión que se aparta notablemente de las fuentes contemporáneas más fiables. Mientras Josefo, Guerra de los Judíos 2, 119 a 161, Antigüedades Judías 18, 18 a 22, y Filón, Woda mis probus liber sit, presentan a los esenios como un grupo pacífico, dedicado a la vida comunitaria, la oración y la observancia estricta de la ley. Hipólito les atribuye comportamientos propios de los celotes o sicarios, coerción religiosa, violencia física y portación de armas. Uno de los puntos más problemáticos es su afirmación de que algunos esenios portaban armas y ejercían violencia contra quienes no aceptaban la circuncisión, llegando incluso a matarlos. Esto choca frontalmente con Josefo y Filón, quienes destacan que los esenios evitaban derramar sangre, no fabricaban armas y no participaban en guerras. Los eruditos Robert Eisenman, The Dead Sea Scrolls and the First Christians, y Bart Ehrman, Ford, Jesús before the Gospels, coinciden en que este tipo de tergiversaciones pudo deberse tanto a ignorancia como a intencionalidad política. Eisenman sugiere que autores romanos y cristianos posteriores tendieron a mezclar características de distintas sectas judías. Ehrman, por su parte, enfatiza que en la antigüedad las narrativas podían moldearse para servir intereses de poder, incluso para desacreditar a ciertos grupos. Siendo Hipólito un autor cristiano romano, es plausible que exagerara o incorporara la supuesta relación de los esenios con la violencia como parte de un discurso que justificara la represión romana contra los esenios tras la Primera Guerra Judía, 66 a 73 DC. Al asociarlos con los celotes, enemigos declarados de Roma, se reforzaba una narrativa que facilitaba su persecución y casi exterminio. En conclusión, Hipólito presenta a los esenios como violentos y armados, en contradicción con las descripciones pacifistas de Josefo y Filón. Esta confusión con los celotes puede haber sido una estrategia para justificar la persecución romana contra los esenios. La crítica académica, representada por Eisenman y Ehrman, advierte que este tipo de relatos requiere un análisis crítico, separando el pacifismo esenio del radicalismo celote. La creencia de los esenios en la inmortalidad del alma. En el capítulo 22 dice lo siguiente: creencia de los esenios en la resurrección. Su sistema como propuesta sugerente. Ahora bien, la doctrina de la resurrección también ha encontrado apoyo entre los esenios, pues reconocen tanto que la carne resucitará como que será inmortal, del mismo modo que el alma ya es imperecedera. Sostienen que el alma, cuando se separa del cuerpo en la vida presente, va a un lugar que es bien ventilado y luminoso, donde, afirman ellos, el alma reposa hasta el juicio final.
Y este lugar era conocido por los griegos de oídas, quienes lo llamaban las Islas de los Bienaventurados. Además, otros principios de estos, esenios, han sido adoptados por muchos griegos, quienes, a partir de ello, formularon sus propias doctrinas. Pues el sistema de disciplina desarrollado por estas sectas judías en relación con la divinidad es más antiguo que el de todas las demás naciones. Y así se tiene como prueba que todos aquellos griegos que se atrevieron a hacer afirmaciones sobre Dios o sobre la creación del universo, derivaron sus principios de ninguna otra fuente que de la legislación judía. Entre estos griegos destacan especialmente Pitágoras y los estoicos, quienes obtenían su sistema mientras residían entre los egipcios, al haberse hecho discípulos de estos judíos. Ahora bien, los esenios afirman que habrá tanto un juicio como una conflagración del universo, y que los malvados serán castigados eternamente. Y entre ellos se cultiva la práctica de la profecía y la predicción de eventos futuros. La secta de los esenios que sí se casaba, reglas, pruebas y rituales. Finalmente en el capítulo 23, Hipólito dice lo siguiente. Otra secta de los esenios. Existe entonces otro orden de los esenios que emplea las mismas costumbres y el método de vida prescrito que las sectas anteriores, pero introduce una modificación respecto al sistema de aquellos, a saber, el matrimonio. Ahora bien, ellos sostienen que quienes han abrogado el matrimonio cometen una terrible ofensa, en la medida en que tal rechazo del estado nupcial solo puede conducir a la destrucción de la vida. Y que no se debe cortar la sucesión de los hijos, pues, si todos mantuvieran esta opinión, la raza humana entera fácilmente sería exterminada. Sin embargo, ellos hacen una prueba de sus mujeres prometidas durante un periodo de 3 años, y cuando han sido purificadas 3 veces, con el propósito de probar su capacidad para engendrar hijos. Entonces las toman por esposas. No cohabitan, sin embargo, con mujeres embarazadas, mostrando así que no se casan por motivos sensuales, sino por la ventaja de tener hijos. Y las mujeres también se someten a abluciones de manera similar, junto a sus esposos, y también ellas mismas son vestidas con una túnica de lino, del mismo modo en que los hombres están ceñidos con sus cinturones. Estas, entonces, son las declaraciones que tengo que hacer respecto a los esenios. Después de recorrer estos capítulos, nos queda una imagen muy clara, y a la vez intrigante, de los esenios. Vemos a un grupo que vivía con disciplina férrea, unidos en comunidad, cuidando la pureza de sus costumbres y mostrando un respeto absoluto por sus líderes. Personas que controlaban sus pasiones, estudiaban con dedicación las escrituras y vivían con un sentido profundo de justicia y espiritualidad. Hipólito nos habla de sus reglas para aceptar nuevos miembros, sus juramentos solemnes, la forma estricta en que juzgaban y la devoción con la que guardaban el sábado. También nos muestra sus diferentes facciones y su creencia en la resurrección, el juicio final y la inmortalidad del alma. Pero no olvidemos algo importante, sus relatos deben leerse con cautela. En ciertos puntos, como cuando asocia a los esenios con los elotes, es posible que haya interpretaciones cargadas de sesgo. Aún así, lo que sí queda claro es que los esenios fueron un grupo dispuesto a vivir y a morir, de acuerdo con sus creencias, dejando una huella que sigue despertando preguntas 2000 años después. Si quieres conocer más sobre los esenios, te invito a ver mis videos donde tanto Flavio Josefo como Filón de Alejandría se refirieron a los esenios. Suscríbete y activa la campanita para seguir descubriendo esta fascinante historia. Que tengas un excelente día. Profesor Wilfredo Escoto.